Tenemos este objeto que es una lámpara que está formada por este elemento que es una campana y un cable, una campana que pesa 4 kilos y un cable de donde cuelga la campana y que termina en ese punto donde está agarrado del cielo raso. O sea, a ese extremo del cable nosotros le llamamos apoyo, porque desde ahí se sostiene la lámpara para no caerse. Nos interesa a nosotros calcular las tensiones que ocurren en ese cable. Por eso ahora nosotros lo que vamos a hacer es dibujar el cable. Ahí está dibujado el cable y la campana la he reemplazado por una fuerza que se llama P igual a 4 kilos. Como esta fuerza es un peso, entonces ya sabemos que es vertical y va hacia abajo. En el otro extremo hemos dibujado ese símbolo que es un símbolo que quiere decir apoyo. Así representamos el apoyo. Y ahora ese símbolo, ese apoyo lo vamos a reemplazar por la fuerza que hace el apoyo. A esa fuerza, esa es una fuerza que está contrarrestando a esta, está impidiendo que esta lleve el objeto hacia abajo. Por eso, esta fuerza le vamos a poner el nombre E, porque quiere decir equilibrante. Es la fuerza que va a tratar de equilibrar a esta. ¿Cómo podemos hacer para saber cuánto vale esa fuerza? Bueno, si nosotros decimos que este objeto, así como está en equilibrio, entonces podríamos nosotros utilizar la fórmula del equilibrio, la ecuación del equilibrio, para hacer este cálculo. Esta ecuación dice, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Todas las fuerzas que están en el sistema son P, que es negativa porque baja, y E, que es positiva porque sube. Entonces, esas son todas las fuerzas que hay en nuestro sistema y las vamos a sumar, como dice ahí. Entonces, ¿qué pasa en esta suma? En esta suma, yo conozco el resultado, sé que el resultado es 0 porque el objeto está quieto, pero no sé cuánto vale E. Entonces a E la voy a despejar. Y este número P que está acá restando va a pasar al otro lado del igual sumando. Ahí tenemos, entonces E queda igual a 0 más P. Vamos a reemplazar por el valor de P que lo conocemos, que son 4 kilos, y sumamos. 4 más 0 es 4. E es una fuerza que es de 4 kilos y sube, porque acá me dio positiva. Ese valor lo transferimos a nuestro diagrama. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido un sistema, el sistema de fuerzas en equilibrio completo, ¿ven? Con sus valores, con sus direcciones, con su sentido, ¿ven? Ahí está. Sentido negativo, sentido positivo, y estas dos fuerzas yo las estoy viendo que están las dos en una misma línea. Por lo tanto tenemos un sistema colineal. Hemos terminado el primer paso, que era poner en equilibrio el sistema de fuerzas externas. Vamos al segundo paso. Simplemente se trata de copiar, ven, yo acá estoy copiando esa misma fuerza, pero con sentido contrario. Ahí está, ven. La misma fuerza de 4 kilos, pero opuesta y aplicada en el mismo punto que la otra, ven. De ahí nace la E y de ahí nace también esta fuerza interna que está acá, ven. Y en el otro,
y con la otra fuerza hacemos lo mismo. Copiamos, pero en sentido opuesto. Y con eso solo ya hemos obtenido el sistema de fuerzas internas. El sistema de fuerzas internas que nosotros llamamos esfuerzo. Nosotros acá en este cable tenemos un esfuerzo de 4 kilos. Ahora nos vamos a fijar en estas dos flechitas, en las flechas de las fuerzas internas. Como tienden a unirse, ven que las dos van hacia adentro, tienden a unirse, entonces yo ya sé que este cable está traccionado. Como está traccionado, lo voy a representar con un signo positivo, con un signo más. Ese más significa tracción. Y ahí quedó todo nuestro sistema completo, el de fuerzas externas y el de fuerzas internas. Hasta acá llega nuestro ejercicio. Veamos ahora este otro ejemplo. Este es un teleférico que muy parecido a lo que nosotros conocemos acá en Córdoba como las aerosillas. Nada más que este es más cerradito. Este objeto está colgando, está sostenido por este cable que nosotros vemos acá arriba. ¿Ven? Este cable es el que nosotros queremos estudiar. Queremos saber, conocer las tensiones que hay en ese cable. Para eso hemos averiguado que todo este objeto, con las personas adentro y todo, pesa 1 tonelada. Y entonces ahora lo vamos a dibujar. Vamos a dibujar un diagrama, no vamos a dibujar tal cual es el objeto. Acá lo tenemos. Hemos reemplazado al objeto por una fuerza que se llama P y que es de 1 tonelada. Como es un peso, sabemos que es vertical y va hacia abajo. Ahí está. El cable, acá lo tenemos completo, desde arriba de la montaña hasta abajo de la montaña. Y está sostenido. Allá en la parte de arriba, este apoyo es una rueda que está dentro de una construcción. Y esa rueda es el apoyo, el que sostiene este cable. Acá en la parte de abajo también hay otra rueda en la construcción que está en la parte de abajo de la montaña y es la que sostiene a este cable. Entonces es el apoyo. Nosotros no dibujamos todo eso, toda la construcción que está acá, sino que simplemente dibujamos este símbolo que significa apoyo. En este caso, entonces, vamos a traer otros datos, porque de este dibujo se puede obtener el ángulo de inclinación de la cuerda. Ahí está la rueda de arriba. Este otro apoyo es la rueda que está en la parte de abajo. Entonces ahora a esta parte del cable le voy a llamar A, le voy a llamar tramo A y voy a medir el ángulo de inclinación con un transportador. Medí ahí y tiene 25 grados. Esta otra parte del cable le voy a llamar tramo B. Le pongo distinto nombre porque tiene distintos datos. Mido el ángulo con una horizontal, trazo una horizontal y mido el ángulo, son 15 grados.
Y ahí tengo todos los datos que yo necesito. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar cada uno de los apoyos que estaban acá en el cable por la fuerza que hace el apoyo. Acá voy a tener una fuerza que la voy a llamar FA y acá voy a tener otra fuerza que la voy a llamar FB. Lo que quiero hacer es averiguar cuánto mide cada una de esas fuerzas de tal forma que todo este sistema de fuerza me quede en equilibrio. Y también quiero saber para qué lado van las flechitas, si la flechita está en aquella punta o la flechita está en este extremo de la fuerza. Lo mismo esta, quiero saber si la flechita viene para acá o va para allá. Para poder averiguar eso, yo ahí estoy suponiendo que las flechitas van así, pero no sé en realidad. Entonces, para poder averiguar eso, voy a utilizar un método que se llama polígono funicular o polígono de fuerzas, es lo mismo. Utilizo este método porque, como ustedes vieron, me voy a volver para ver esto, como ustedes ven acá, estas tres fuerzas no están las tres en una misma línea. En el caso anterior era un sistema colineal, por eso nosotros las fuerzas que formaban el sistema las sumábamos y con eso podíamos deducir los valores. Pero en este caso nosotros no podemos sumar directamente FA, FB y P. No las podemos sumar porque no son colineales. Son concurrentes. Todas concurren, todas las rectas de acción pasan por ese punto. ¿Ven? Y al ser concurrentes, si yo quiero hacer cualquier operación de suma con esas fuerzas, lo tengo que hacer a través del método del polígono funicular. Vamos a ese método entonces, cómo se hace en la práctica. Bueno, tengo ahí el cable y la fuerza, que eso es, y la fuerza P, que es lo que realmente conozco. Eso es lo que realmente conozco, ¿ven? Entonces vamos a dibujar de nuevo, acá vamos a dibujar la fuerza P. La he dibujado igual que esta, ¿ven? Ahí la dibujé. En ambos casos está dibujada a escala. Yo elegí una escala que es una escala de dibujo que es la siguiente. Cada tonelada yo la voy a dibujar con una medida de 1 centímetro. O sea, 1 centímetro de largo representa 1 tonelada de peso. Ahí dibujé entonces con 1 centímetro una flechita. Y ahora, ¿qué voy a hacer? En uno de los extremos de esta fuerza, podría ser el de arriba o podría ser el de abajo, tomé el de arriba, cualquiera de los dos, tracé una referencia horizontal y medí el ángulo de 25 grados. Ahora voy a trazar una línea que va desde ese punto, desde ese puntito, pasando por ese, y voy a trazar una recta de acción ahí. Ahí está, ¿ven? Dibujé una recta de acción, paso por ese punto y por ese punto. Esa recta de acción, vamos a comprobarlo, ¿ven? Es paralela al cable en el tramo A. Para acordarme de eso, le voy a poner el nombre A. Ahora en el otro extremo de la fuerza voy a dibujar el otro ángulo, el ángulo del tramo B. Y ahora voy a trazar la recta de acción del tramo B. Pasa por ese punto y por ese punto que medí recién. Entonces vamos a comprobar que
esa recta de acción es paralela al tramo B del cable, ¿ven? Tal como estaba dibujado. Le vamos a poner el nombre para acordarme de que ese era el tramo B, esa es la dirección del tramo B. ¿Y qué vimos? Que esas dos rectas de acción se unen en un punto. Ahí lo marqué con un puntito rosa. Se unen en un punto, formando acá una figura acá adentro que es un triángulo. ¿Ven? Es una figura cerrada con forma de triángulo ahí adentro. Acá lo tengo limpio el dibujo para poder verlo bien a ese triángulo. Ahí lo veo. Y ese triángulo, que es una figura cerrada, me sirve a mí para generar el polígono de fuerzas cerrado. Yo ya sé que es un polígono de fuerzas cerrado porque habíamos dicho que ese sistema estaba en equilibrio. Y el polígono de fuerzas de un sistema en equilibrio siempre es cerrado. Entonces lo vamos a dibujar. Le pusimos cuánto vale esa fuerza. Y acá dibujamos la fuerza A. ¿Ven? La fuerza A va desde ese punto donde se juntaban las dos rectas de acción hasta ese punto donde se junta también esta recta de acción con esa recta de acción. ¿Ven? Donde se juntan las dos rectas de acción y donde se juntan las dos rectas de acción. Ahí. ¿Cómo sé que la flechita va hacia arriba? Porque esta fuerza tiene que terminar en el origen de esta fuerza. Le ponemos el nombre, esa es la FA, y la medimos. Mide 11,13 centímetros. Estoy midiendo con una regla 11,13 centímetros. Ahora dibujé la FB. Miren, ahí está la FB. De tal forma que la fuerza P termina en el origen de la FB, ahí en ese puntito. Y la FB termina en el origen de la FA. Entonces ahí se forma, ven, este caminito que pega la vuelta, este caminito sin fin, digamos, que pega la vuelta, y que es lo que nosotros llamamos polígono de fuerzas cerrado. ¿Ven? Cuando se forma este caminito donde cada una termina donde empieza la otra. Eso es el polígono de fuerzas cerrado, y el polígono de fuerzas cerrado siempre indica un sistema de fuerzas en equilibrio. Nosotros sabemos que ese polígono tiene que ser cerrado porque el teleférico que está sostenido con esas tres fuerzas está en equilibrio. Medimos la FB con una regla, tiene 10,44 centímetros. Muy bien, ahí borré las rectas de acción para que se vea bien clarito. Y nosotros sabemos que P es igual a 1 tonelada, pero no sabemos cuántas toneladas tiene FA y cuántas toneladas tiene FB. Sí sabemos que en el dibujo mide 11,13 centímetros de largo la FA y 10,44 centímetros de largo la FB. Esas son las medidas del dibujo, pero no sabemos en cantidad de toneladas cuánto es FB y cuánto es FA. Para poder conocer eso, yo tengo que ir a la tabla de las escalas. Pero antes de eso, vamos a completar nuestro sistema de fuerzas. Para que lo veamos.
el sistema de fuerzas, cómo quedó en equilibrio. ¿Ven? La FA la voy a ubicar en su lugar, en el extremo del tramo A. La FB la voy a ubicar en el extremo del tramo B, donde estaba el apoyo. Y están todas las fuerzas dibujadas a escala, ¿ven? No son colineales, pero sí son concurrentes. Ese es nuestro sistema de fuerzas exteriores, pero necesitamos saber cuánto valen. Entonces vamos a dibujar nuestro cuadro de escala. Acá tenemos la escala que yo había utilizado, era 1 tonelada, la dibujo con 1 centímetro de largo. En estos otros renglones, en estas otras filas, voy a colocar cada una de las fuerzas. Y tengo la fuerza P, que era de 1 tonelada, multiplico con la que está en diagonal, divido con el que está al lado y me da como resultado 1 centímetro. ¿Ven? 1 por 1 dividido 1 me da 1, y ese centímetro es la medida con la que yo dibujé la flecha al principio. ¿Ven? Al principio yo dibujé una flechita de 1 centímetro, que era la fuerza P, de 1 tonelada. Miren lo que había hecho, ¿ven? Esta tonelada, que era lo que yo conocía, multipliqué en diagonal, dividí por el del lado y me dio como resultado el largo de la flecha en el dibujo. Acá está. Pero cuando hablamos de FA y FB, yo no sé cuántas toneladas tiene. Entonces no voy a poder hacer esta operación. No conozco cuántas toneladas tiene, pero sí conozco cuánto mide de largo. Entonces vamos a completar estos datos acá, que sí los tenemos. La fuerza A tiene 11,13 centímetros. Ven que los había sacado de acá. Acá lo medí con una regla y ese número lo puse ahí porque está en centímetros. Entonces ahora voy a multiplicar en diagonal, divido con el número que está al lado y el resultado lo pongo acá. Son 11,13 toneladas. Lo mismo voy a hacer con la otra. Multiplico en diagonal. Acuérdense de dónde lo saqué. Lo traje desde acá, que lo había medido con una regla. Lo puse ahí. Ahora voy a hacer la misma operación. Voy a multiplicar, voy a dividir y el resultado es 10,4 toneladas. Esos dos valores los voy a llevar a mi dibujo. Ahí los puse. Siempre tengo que transferir los resultados de mis cálculos al dibujo. ¿Y qué obtuve? Obtuve el sistema de fuerzas en equilibrio. El sistema de fuerzas externas en equilibrio. Esta fuerza es la cabina, no es el cable. Está colgando del cable, pero está afuera del cable. ¿Ven? Esta fuerza es la fuerza que hace la rueda de arriba. Y esta fuerza es la fuerza que hace la rueda de abajo. Ven que la cabina, la rueda y la rueda están fuera del cable. Y entre las tres cosas, forman un sistema que está en equilibrio. A estas tres fuerzas nosotros le llamamos sistema de fuerzas externas. Y está en equilibrio. Sé que está en equilibrio porque el polígono funicular que forman las tres es un triángulo cerrado, una figura cerrada. Vamos ahora a completar el segundo paso de nuestro cálculo, que es encontrar el sistema interno de fuerzas. Entonces, el sistema de fuerzas interno lo vamos a ver tanto en un tramo
del cable como o en el otro tramo del cable. Son distintos, son distintos porque tienen distinta inclinación. Entonces, nosotros tendríamos que estudiar cada tramo del cable por separado. Primero uno y después el otro. Como esto es un ejemplo, vamos a hacer uno solo. El otro lo haríamos exactamente igual. Vamos a elegir el que tiene la fuerza más grande. Ven que este tiene una fuerza de 11 kilos, 11,13, y este tiene una fuerza de 10,44. Entonces quiere decir que este tramo está más exigido que este tramo. Por eso nosotros vamos a calcular solamente las tensiones de este tramo del cable. Ahí le hice un círculo para que se vea que solamente vamos a analizar las tensiones de este tramo del cable, del tramo A, y lo vamos a dibujar solo más abajo. Acá vamos a dibujar el tramo A, ahí está, el tramo de cable. En un extremo está la fuerza FA y en el otro extremo actúan las dos fuerzas, la P y la FB. La P y la FB actúan en este extremo. Como tiene dos fuerzas en este extremo, las tenemos que sumar. ¿Cómo se suma? Cuando dos fuerzas son concurrentes en un punto. No se puede sumar 1 más 10. No, porque cuando no son colineales, no se pueden sumar directamente. Tenemos que sumar siempre con el método del polígono funicular. Entonces, para poder sumarlas, la voy a trasladar. ¿Ven? La fuerza que estaba ahí la puse acá, porque lo que yo quiero es que quede una continuidad entre las dos fuerzas. Miren cómo estaba antes. ¿Ven cómo estaba antes? Las dos fuerzas nacen desde el mismo punto, las dos tienen el mismo origen, por eso son concurrentes. Las dos fuerzas tienen el mismo origen. Pero para poder sumarlas, yo no puedo tener los dos orígenes juntos. Tengo que tener una continuidad, de donde termina una, empieza la otra. Porque esta es una operación. Entonces, por eso voy a trasladar esta fuerza, la voy a trasladar acá para ver la continuidad de las dos fuerzas. Y ahí tengo mi polígono de fuerzas. Ese polígono, con esas dos fuerzas solas, sin la que está allá arriba, entre ellas dos solas no están en equilibrio, ¿no? Por eso me da un polígono de fuerzas abierto. No se cierra el triángulo, ven que no está cerrada la figura. Acá entre el final de este y el principio de este, no hay nada, está abierto. Eso significa, así es cuando no está en equilibrio. Entonces, ese espacio que está ahí, desde acá hasta acá, es la medida de la fuerza resultante, o sea, el resultado de sumar estas dos fuerzas. Ahí lo vamos a dibujar. Ahí está. La fuerza resultante, o sea, el resultado de sumar esta y esta, es esta fuerza que está acá. Entonces, estas dos fuerzas, que están dibujadas en línea de trazo para acordarme que eran esas dos, fueron reemplazadas por la resultante en este momento. Solamente la que vale es la resultante. Y la resultante, si yo la mido con una regla, me voy a dar cuenta que tiene la misma medida que la FA. Si yo la mido a esta, me da la misma medida que esta. Por eso ahí yo le puse, esta mide 11,13 y esta también mide 11,13. Ahora sí,
entre la FA y la resultante B, tenemos un sistema de fuerzas en equilibrio colineales, las dos en la misma línea, iguales y contrarias, y ese es el sistema de fuerzas externas. Ahí hemos terminado nuestro paso 1. El segundo paso es generar el sistema de fuerzas internas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente dibujar una fuerza contraria a esta del mismo tamaño y que tengan el mismo origen. ¿Ven? Y en el otro extremo hago lo mismo. Acá dibujo una fuerza que es contraria a la FA. Ahí está la flechita, tiene el mismo tamaño, la misma medida. Se me formó acá el sistema de fuerzas internas. Como las dos flechitas tienden a unirse, yo ya sé que eso es tracción, y la tracción la represento con un signo más. Aquí está el sistema de fuerzas internos, que son iguales, contrarias, colineales, y he borrado estas dos fuerzas para que se vea bien cómo todo el sistema está en equilibrio, las externas, las internas y el conjunto. Ahí hemos terminado nuestro ejercicio.